documentación de la época, vuelve a aparecer Negrín como un hombre internacionalista, con una visión, con una interpretación de la situación internacional del momento muy preclara, y que va a defender que lo que está ocurriendo en España es ya parte de una segunda guerra mundial, de una nueva guerra mundial, ¿no? Y esto va a ser realmente muy importante para entender lo que significa la política de resistencia de Negrín como primer ministro, ¿no? Porque se ha manipulado esa política de resistencia hablando de que Negrín era un insensible, de que su política costó muchas vidas humanas, de que se trataba de una resistencia irracional. Y bien, lo que se trataba era de una resistencia funcional, con tres objetivos fundamentales que consistían en, por un lado, mantener la resistencia para poder sacar de España los cuadros republicanos más significados y salvarles así la vida de la represión franquista cuando se consumase la victoria franquista. Por otro lado, Negrín, desde que llega, Azaña le nombra primer ministro, va a intentar lograr una mediación internacional en España. No es solo Azaña quien está detrás de esas iniciativas, sino también Negrín, Prieto. Van a terminar en fracaso ante la rotunda negativa de Franco. Pero Negrín cree que si hay una mediación internacional, la única forma de lograr unas condiciones ventajosas, unas condiciones que hagan posible esa mediación internacional, consiste en seguir resistiendo. Si Franco considera que la guerra está ya terminada, no va a aceptar ningún tipo de mediación. Y por otro lado, Negrín, como les he dicho, interpreta que lo que ocurre en España es la Segunda Guerra Mundial, limitada hasta entonces a las fronteras de España, y la única esperanza para la República va a consistir en el reconocimiento de que hay una nueva guerra mundial y la extensión de ese conflicto más allá de las fronteras españolas. Un conflicto general en el que lo natural sería que la democracia española estuviese aliada con el resto de democracias occidentales contra Hitler y Mussolini, ¿no? Puede parecer evidente, pero durante décadas se ha primero manipulado la figura histórica de Negrín y después se ha olvidado también, ¿no? Se la ha ninguneado. A ello contribuyó, sin duda, el silencio de Negrín durante los últimos 10 años de su vida. Terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1946, cuando es la Conferencia de San Francisco, donde se asciende la Organización de las Naciones Unidas, Negrín acude a San Francisco. Negrín había estado teniendo contactos internacionales de primera línea con Charles de Gaulle, con Churchill, con muchos de los principales dirigentes aliados durante la Segunda Guerra Mundial, y confiaba que esos contactos internacionales iban a ser muy útiles de cara a derrocar a Franco e instaurar un nuevo gobierno democrático en España. Negrín intenta reunirse con Indalecio Prieto en San Francisco de cara a presentar una posición unísona, digamos, y uniformada de lo que supondría ese gobierno demócrata en España. Prieto se niega a ver a Negrín, pese a la intercesión de gente como Félix Ordaz y otros exministros y diplomáticos republicanos. Y a partir de entonces, Negrín considera que Franco va a permanecer en el poder, que se ha perdido la última ocasión que podría haber tenido la República para cambiar las circunstancias a través de la acción internacional, y se va a recluir en París hasta la fecha de su muerte en 1956. No publicó unas memorias, tenía escritos pergeñados que nunca llegaron a ver la luz, y todo eso contribuyó, como les decía, en primer lugar a la manipulación histórica de la figura de Negrín y después al olvido de Negrín como el gran hombre de Estado que fue de la República durante los años de la guerra, ¿no? Bueno, no quiero extenderme mucho más. Luego, si hay un debate o lo que sea, pues podemos seguir. Gracias. Bien. Después de lo que ha expuesto David, seguimos con el programa que teníamos en este momento. En fin, aquí todas las personas que hemos venido nos interesa por lo que se ve y lo que va a ser el calvario de alguna forma que tuvo Negrín durante todo el procedimiento que tuvo en la guerra civil y que vais a exponer aquí con toda seguridad. Fue lamentable todo lo que ocurrió. Realmente
Una de las cosas que me he acostumbrado a vivir es ponerme en lugar del otro en situaciones que las personas tuvieron que atravesar, como don Juan Negrín. La verdad se ha dicho que poniéndose en su lugar, con la tensión en aquellos momentos y tomar decisiones prácticamente en soledad, debió ser tremendo para una persona que tiene que aguantar todo el tirón y ser responsable al máximo de tal como sucedió. En fin, de todas formas, todas las personas que tenemos aquí están muy capacitadas para informaros y deducir de aquellos tiempos tan negros, negrísimos, que desgraciadamente pasó Negrín. Y en primer lugar va a actuar nuestra amiga, Mirta Ríos Valar. Actualmente es profesora, titular y directora del Departamento de Historia de Comunicación Social y Comunicación de la Comunicación Social, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una de sus pasiones muy importante, que es justamente nuestra guerra civil y todo lo que devino de ella, ¿no? Y para ella parece que es un reto, y lo es en la realidad. Algunas veces cuando hemos hablado, hemos comentado, hemos escuchado y siempre se ha puesto en lista la dificultad que tuvo don Juan Negrín de tener que tratar de mendigar material bélico cuando los otros tenían todo el material bélico al golpe de Estado militar que hicieron. Y desgraciadamente, pues Negrín encima tuvo que hacer milicias ciudadanas, casi con escopetas y cosas de esas para combatir a otros soldados profesionales. Eso fue una grandísima desventaja. Por tanto, en este caso, tenemos aquí justamente a Mirta, que nos va a seguir contando y desarrollando todo lo que ella conoce con mucha precisión sobre el Negrín y otras cosas más de la civil. Adelante. Buenas tardes, no sabía que iba a empezar yo, pero encantada. Y bueno, Negrín es parte de mis admiraciones realmente. Yo le admiro profundamente y creo sinceramente que fue el hombre necesario. El hombre necesario que aparece en un momento muy dramático para la República, pero con un precedente profundo y largo que ciñe sus raíces en esa Segunda República, por no irnos mucho más allá, y donde, bueno, pues toda su experiencia política, puesto que es diputado del PSOE durante las 3 legislaturas republicanas, le dan un fuerte bagaje para luego desempeñar el papel de hombre fuerte en una república débil. Y esa república débil es la república en guerra, porque la república, para su sorpresa, se encuentra con que sus amigos y aliados, o sus supuestos amigos, así mejor, ¿no? Sí. Sus supuestos amigos y aliados le vuelven la espalda, y por lo tanto la República se encuentra con que no se le vende armas, no pretendía que ese movimiento bélico en general. Negrín, además, en esos primeros momentos de la guerra, desempeña un puesto muy importante, que es el puesto que le lleva a, en fin, a pagar esas armas, porque las armas no se regalaron, se vendieron, pero se vendieron allí donde únicamente se atrevieron a desafiar el recién nacido Comité de No Intervención. Y este es un kit que yo me gusta subrayarlo, porque creo que fue fundamental para la suerte de la España democrática. Es decir, que si la República hubiera encontrado ese apoyo donde debía haberlo encontrado, es decir, en las democracias occidentales, su suerte hubiera sido otra. Las democracias le vuelven la espalda y por lo tanto tiene finalmente que encontrar armas y avituallamiento con la URSS. Me suele gustar recordar que la URSS, bueno, este fue el abrazo del oso, el abrazo del oso, porque
Los osos suelen ser muy mullidos, pero su abrazo puede ser mortal. Entonces, para la República fue algo difícil, y para el enemigo también fue algo muy manipulable, el decir que la República caía en manos de la Unión Soviética. Si la Unión Soviética no le hubiera vendido armas a la República, evidentemente la República no hubiera podido defenderse. Y eso es una realidad, nos guste o no nos guste, ¿no? También tenemos que combatir esa denominación, y para eso Ángel Viñas, ¿no?, que ha servido de prologuista al libro de David Jorge, Ángel Viñas hizo un libro magistral, que es un libro de referencia sobre el oro de Moscú, el llamado oro de Moscú. Bueno, evidentemente ese es el pago que se hace por el avituallamiento bélico, y fue exhaustivamente estrujado, manipulado, retocado por parte de la propaganda franquista y fascista. Y bueno, hasta hoy queda ese nubarrón, aunque realmente se pueden presentar todo tipo de cifras, todo tipo de acuerdos, todo tipo de hechos que dan fe de que eso era el pago de lo recibido. Como jefe de Estado, también se le ha atribuido que, como es el adalid de la resistencia, la guerra se alargó innecesariamente. Bueno, yo creo que esto ya es mala fe. Mala fe, porque si la guerra se alargó, primero hay que partir de que la guerra fue impuesta por un golpe militar. O sea, no es que viniera porque con ese término que suele ser común, ¿no? La guerra estalla. ¿Qué pasa? ¿Que era una bomba la guerra? No, la guerra se prepara igual que la conspiración, se prepara igual que el golpe del Estado, de Franco y de Mola. Y por lo tanto, la guerra, una vez establecida, bueno, pues la República tiene derecho a defenderse, a pesar de ese aislamiento y esa insolidaridad que encuentra entre sus homónimos. Luego, el doctor Negrín no alargó la guerra, sino por el contrario, el doctor Negrín hizo posible la resistencia de la República, creía en esa resistencia y tenía claro que de no haberla ocurriría lo que finalmente tuvo lugar con el fin de la guerra civil, que fue la masacre y el retorno, bueno, a la España más negra que hubiera sido posible. Es decir, que yo creo que la política de resistencia, y eso que aparecía en el cartel, resistir es vencer, resistir es vencer, y además este lema se lleva también, por ejemplo, a los combatientes. La importancia en un ejército que se había hecho sobre la marcha, porque la gente no se imagina las condiciones en que se crea ese ejército popular regular. Se hace sobre la marcha y sin el, como he mencionado, sin el avituallamiento necesario, ¿no? Con lo cual la necesidad de esa convicción y de insistir en unos vectores, ¿no?, en unos lineamientos por parte de la prensa y propaganda destinada a los combatientes, pues era fundamental para que siguieran adelante más allá de todos estos pesares que le caían de las circunstancias. Negrín también se ha dicho, y por eso me gusta
mencionarlo, ¿no?, como una manera de que el conocimiento contribuya a desafiar la propaganda. Negrín se dice que fue un instrumento en manos de los comunistas. Bueno, pues evidentemente este es una de las líneas ideológicas que está presente hasta nuestros días, pero que hay que decir que Negrín en el transcurso de los años de la guerra pues se fue quedando aislado y encontrando su apoyo en un sector de su propio partido, en un sector del PSOE, en el sector de la izquierda del PSOE y también en el del Partido Comunista. Es decir, que hubo un acuerdo con aquellos elementos políticos que seguían defendiendo la necesidad de resistencia, la necesidad de victoria y no caer ni en la mediación internacional ni en la negociación, bueno, pues hasta que realmente estuviera el agua al cuello. O sea, que es muy importante. No es que haya que verlo como el hombre que no quería negociar, que no quería pactar. Los que no querían negociar ni pactar son los golpistas. Negrín lo que pasa es que se ve aislado muchas veces en la voluntad de resistir. Yo creo que esa línea, ese vector propagandístico es muy acertado, lo de resistir porque el enemigo es el fascismo, como lo demostró el fascismo, y lo contrario iba a llevar a España a un baño de sangre como lo lleva. Bueno, pues para el ámbito, yo creo que para el ámbito internacional tenemos otros ponentes. También David Jorge lo trabaja profundamente en su libro, y quiero aprovechar que tenemos aquí una persona joven, muy documentada, y que además yo le llamo el joven ejemplar. Con mi mejor intención, por supuesto, porque se ha puesto a trabajar y realmente ha hecho una maravilla de tesis que luego lo ha trasladado al libro. Así que creo que bueno, pues hay otras palabras que pueden profundizar en este otro ámbito, más allá de que luego volvamos a tratarlo. Gracias. Como decía antes, pues dejando hablar a los ponentes y la ponente, nos iba a explicar pues todo lo que ellos tienen capacitados en su mente justamente para desarrollar algo tan doloroso como ese momento que tuvo la República Española, la Segunda República Española, y sobre todo su presidente, en este caso ya como ha explicado. Ahora, a continuación, Miguel Pastrana, una persona bastante conocida dentro de la casa, un ateneísta polifacético, con la convicción, es verdad que tiene convicción, de que la prosa debe mejorar a través de los poemas, que los poetas se empeñan con excelente pasión. Tengo varios amigos poetas, algunos han desaparecido, y me envidia cómo manejan justamente los poemas con el tema del idioma, ¿no? Y hay veces que con una palabra, una frase corta, dirigen un pensamiento muy amplio y muy preciso. Esta es la parte que yo he conocido hace poco y me ha sorprendido, y nos ha sorprendido a Luz también de esta presente. Tengo que decir que muy apreciable ha sido el haber asumido las responsabilidades en esta casa tan compleja y tan de azarosa, compartiendo en la Junta de Gobierno. Puedo asegurar, por mi experiencia, he estado sufriendo en esta casa nuestra responsabilidad, que ello en sí mismo es peliagudo y audaz. Lo que hemos asumido alguna vez esas responsabilidades en esta casa es audaz, es muy complicada. Es que el Ateneo tiene una rara naturaleza
la exhibe sin mesura en la Villa de las Veces. ¿Se lo digo? Y luego tiene una pasión, también semejante a la de Mirta. Se llama Don Juan Negrín López. Un insigne profesor de muchas cosas y que fue tratado de mala manera, de muy mala manera. Cada vez que me pongo a pensar sus años del exilio, viendo el trajín de reparto de los llamados aliados de un poder en el planeta Tierra y sobre todo el europeo, no sé lo que pasaría por tu mente, ¿no? Recordando toda su historia. Debió ser terrorífico. Terrorífico. En fin, te doy paso a que tú termines la prueba. ¿Vale? Gracias. Bueno, que le dé paso a un histórico en el más vital sentido de la palabra como Juan Iglesias, pues es algo que honra y que impone responsabilidad. Buenas tardes, amigos y amigas. Lo primero que cumple por mi parte es agradecer la labor para con este acto, poniéndolo en marcha, de las asociaciones Red Intercívico Republicana y Progresistas Federales, dos organizaciones que son de referencia, con mayor, desde luego. Me gustaría nombrar este agradecimiento, aun siendo colectivo, en las personas de Juan Iglesias, que no en vano conduce esta reunión, y Juan Armindo. Pero además, como otras personas aquí reunidas, Pedro, Asunción, Sagrario, Luis Peralta, José Antonio, sé que me dejo seguro muchos nombres, de aquí muchas personas, comandante Manuel Ruiz del colectivo de militares republicanos Anemón, del cual yo, en una escala que me pertenece, en la que estuve, también estoy. Hay militares republicanos, siempre los hubo, por supuesto. Gracias, comandante. Son activos en el mejor concepto de la agrupación ateneísta Negrín. Yo creo, siempre he creído, en esa fructífera relación entre la sociedad civil, tejido social, si lo queremos llamar también, y este Ateneo. Sé que hay otras concepciones en esta gran casa y probablemente han ganado influencia en los últimos meses, pero mi idea, desde luego, es la que he expresado ya antes y estoy seguro, además, también de la mayoría, si no todos, los y las aquí presentes. ¿Nos hubiera gustado hacer esta conmemoración antes, en torno a la propia efeméride? Pues sí. Mas las actuales condiciones en esta casa, otras mentalidades ya referidas y en otras personas, han supuesto, la verdad, trabazón. Y sin embargo, quienes habéis puesto en marcha, vuelvo a decir, este acto, no os amilanasteis, seguisteis, y he aquí el fruto. Enhorabuena. En mi opinión, eso es también espíritu de Negrín, homenaje. Recordemos que hubo un tiempo en que se hablaba de negrinismo, que era algo lo cual unía a personas de distinta condición, antifascistas, republicanos y republicanas, todos, de distintas organizaciones, distintos partidos, sindicatos, y sin tener por qué renunciar a ellos, unidos en una misma férrea convicción como hoy nos convoca: resistir es vencer. No en la forma de atrincheramiento obtuso de los desesperanzados, no, mas en la certidumbre de quienes defienden una causa que es justa, a la que el tiempo antes o después dará la razón, ya lo está haciendo, y vencerá, venceremos. Esto es un pequeño preámbulo que tenía preparado para la ocasión, porque por la cuestión del trabajo, los organizadores, quienes me han invitado, ellos debo decir, me dijeron que
dispongo en teoría de 25 minutos, no creo, no voy a gastarlos todos. Porque además me ocurre una cosa, yo normalmente estoy más habituado a los formatos de ir a tantos sitios donde vamos un poco deprisa, corriendo 5 o 10 minutos, de tal forma que he tenido que hacer a lo mejor a veces de la necesidad virtud y ocurriéndose a menudo muchas cuestiones, pero ya como a veces me he empaquetado demasiado en ese formato. Por tanto, lo que he hecho ha sido refundir 2 intervenciones sobre Negrín. Yo no he hablado demasiado, fijaros, sobre Negrín monográficamente, le he citado mucho, incluso discursos como referencia, pero monográficamente creo que esta es la 3ª vez y he refundido algunos textos de las otras 2 anteriores. Una fue en la Biblioteca Valdecilla, en Ameste, está ahí uno de sus responsables, Jaime Ruiz, y la otra fue curiosamente en una reunión que era más bien científica, de personas de ciencia, lo cual también es una faceta que aunque hoy a lo mejor no solo la tocaremos un poco de soslayo, pero que era porque hablamos de uno de los grandes científicos, de los más grandes científicos, como alguien dijo, el discípulo de Ramón y Cajal y el maestro de Severo Ochoa, y ayer nada. Y el gran constructor y responsable de la construcción de la ciudad universitaria, que fue el secretario de las obras, sí. Voy a intentar refundir estos textos, he hecho aquí, y no pasar nada más demasiado, no alcanzaré los 25 minutos, que agradezco mucho que se me hayan dado, porque voy a decir que es una grata novedad, que también me ha abrumado. Me resulta difícil hablar del presidente Negrín sin una profunda y humana emoción. A mi entender, nos encontramos ante uno de los grandes, auténticos gigantes en nuestra historia. No por corto el periodo en que estuvo en las máximas responsabilidades del gobierno de España, es menos imperenne su legado, merced a lo extraordinario de la época en que le tocó dirigir y el temple y visión con que lo hizo. Don Juan Negrín pertenece a la estirpe de los constructores, de los hombres con vocación unitaria. Solo personas como él fueron capaces de reconstruir, con disciplina y abnegación, un Estado democrático, la Segunda República Española, tras de la desarboladura en que lo sumiera el golpe de Estado de julio de 1936 y la intervención armada de la Italia fascista y la Alemania nazi. Dentro del republicanismo, Negrín fue socialista en un tiempo en que el socialismo era marxista. Sin embargo, importa referir que cuando Negrín se afilia al PSOE en 1929, lo hace, en palabras propias, porque es el partido que apuesta claramente por la República, así decía. Para Negrín, y así lo demostraría con creces durante su gobierno, nada casualmente bautizado de Unión Nacional, la República como régimen constitucional y democrático es un interés superior al legítimo de cada partido. Así afirmó el presidente durante la guerra de resistencia que bajo su mando tan tenazmente sostuvo el pueblo español frente al fascismo. Y esto ya son palabras de Negrín. Queremos asegurar la independencia de España y la libertad de los españoles. Queremos garantizar las libertades regionales de España. Queremos que la fisonomía jurídica del Estado español, dentro de las normas de tolerancia, libertad y garantías individuales, las marque el propio pueblo español mediante un plebiscito. Aseguramos, al terminar la guerra, una plena amnistía. Propugnamos un gobierno fuerte y firme de origen democrático, que actúe conforme a los dictados de la soberanía nacional. Y garantiza nuestros propósitos un gobierno que ha sabido restablecer el orden, crear un ejército y reconstruir una administración, unificar un pueblo, defender su territorio, y que ha sido, desde hace muchas generaciones, el primer gobierno de autoridad que ha acertado a conjugar su firmeza con los designios del pueblo. En este interín quería recomendar, porque yo lo he descubierto también gracias a este acto, pues antes, el libro efectivamente de David Jorge, un trabajo referencial con prólogo de Ángel Viñas,
de inseguridad colectiva, cuyo subtítulo es La sociedad de naciones, la guerra de España y el fin de la paz mundial. Yo creo que es un privilegio que David Jorge haya podido y pueda en el coloquio e intervenir, porque es un trabajo referencial y creo que es un gran acierto de que estando de paso por Madrid en estos días haya podido estar en este acto de este. Cuando el 23 de abril de 2009 constituimos en el Ateneo de Madrid la agrupación, que no fundación ateneísta Juan Negrín, tuvimos bien presente este ejemplo. La propia, llamémosla y hasta entonces, fue el 23 de abril de 2009, orfandad política del presidente Negrín, nos permitía ampliar miras. Al ser, entre comillas, de nadie, recordemos que el PSOE aún no lo había reafiliado a título póstumo, era de todos los demócratas, los republicanos y las republicanas, quiero decir, más allá de siglas. Siempre me ha emocionado, sigue haciéndolo, cómo en torno a la figura de don Juan Negrín pueden coincidir honestamente personas del Partido Socialista, del Partido Comunista, de la izquierda republicana histórica, de otras siglas, asociaciones como las que estamos también muchos, y siempre en clave republicana, en convergencia afirmativa. Eso es una gran cualidad y resulta, en mi opinión, directamente atribuible a la propia persona de don Juan Negrín. No en vano, disculpad que lo repito porque son dos textos, pero hay que repetirlo. Su gobierno se llamaba, su nombre oficial era Gobierno de Unión Nacional, y lo fue realmente mientras tuvo elementos materiales para combatir al fascismo. Otra característica destacada de Negrín fue su gran energía. Parecía no desfallecer nunca, ni aun en los momentos más dramáticos de la lucha. He estudiado de manera neófita sobre ello, llegando a la siguiente conclusión. Siendo, como era, un hombre de políticas generalmente moderadas, resultaba sin embargo muy firme, incluso duro, en sus principios sociales y republicanos que consideraba irrenunciables. Esto, unido ciertamente a un carácter ciertamente arrollador, le granjeó algunas antipatías en personas con otros temperamentos. Él mismo, en una sesión de las Cortes en el otoño de 1938, en las Cortes, siendo jefe del gobierno, llegó a definirse literalmente como hombre poco político. En un sentido también, yo pienso, de lo que podríamos llamar tacto. Parece ser que no tenía demasiado tacto. Lo cierto es que Negrín creía en lo que creía, y en lo que creemos muchos, añado, la República, y por eso estuvo entre quienes lo defendieron a todo trance y comandándolos. Juan Negrín, el guerrillero, tituló Max Aub un hermosísimo obituario a la muerte del presidente en noviembre de 1956. Fue una edición del Socialista Español que no llegó a publicarse, pero tiene unas reseñas obituarios sobre Negrín hermosísimos, y uno es efectivamente el más alto, Juan Negrín el guerrillero. Conviene, por tanto, no querer contrarrestar tantas décadas de leyenda negra con una imagen igualmente deformada por lo blanco. Negrín era un hombre de carácter y de convicciones firmes. Era político moderado, pero los principios los tenía bien claros. Digo porque este proceso, disculpad que aquí alguna parte, dado que este texto era otro texto, esto suele pasar con algunas figuras históricas. Yo lo he visto, por ejemplo, en Miguel Hernández. Yo esto a veces le he puesto el epígrafe de Miguel Hernández para niños, como saben. Pues igual algunos políticos salen ediciones para niños, que lo despoletan de todo. Le han echado tanta negritud que a veces, para hacerlo digeribles a determinados paladares, le quitan muchos de los atributos que tuvieron realmente. Me parece un proceso, aunque sea a la inversa, también igualmente con ciertos peligros desde el punto de la historiografía.
Negrín entendía, porque ahora daré una cita literal de Negrín, palabras de Negrín, porque veamos que lo tenía bien claro. Negrín entendía que el progreso y la justicia social en España debían tener forma republicana. No admitía un régimen monárquico bajo ningún concepto. A este respecto, son tremendamente reveladoras unas palabras suyas en un discurso en México en septiembre de 1945, y tiene el valor de que son ya en el exilio, cuando muchos, comprensiblemente, iban ablandándose un poco, no fueron palabras en el fragor de la batalla. Precisamente ya en el exilio, y cuando algunos empiezan a coquetear con don Juan de Borbón. Y dice Negrín: no podemos admitir, ni siquiera como transición, lo dice él, la palabra no la he puesto yo a ver, no podemos admitir ni siquiera como transición la monarquía en España. Ningún español patriota, conocedor de nuestra historia, puede ser monárquico sin ninguna aberración fundamental. Una restauración monárquica sería de efectos semejantes, deplorables, como los de la restauración anterior, habla del 1875, que hizo pasar a España por uno de los periodos de mayor envilecimiento. No, la monarquía nunca, jamás. Palabras de el moderado Negrín. Amigos y amigas, para bien o para mal, yo creo que para bien, sigue siendo Negrín, yo creo que para bien. Y quiero terminar con otras palabras de Negrín, porque también nos da que pensar sobre el concepto de reconciliación nacional. Y conste que no lo digo para criticar, lo digo bien claro. Pero es que los conceptos a veces, a lo largo del tiempo, se han ido deformando. Les pasa a los que nos dedicamos, como Juan y algunos amigos habéis descubierto un poco modestamente las horas libres de la poesía, hacemos que las palabras como seres vivos pues también tienen esa versatilidad, y a veces también pueden ser un poco arreojadas e incluso pervertidas, ¿no? Porque Negrín hablaba de reconciliación nacional, y ahora voy a citar, pero ¿de qué reconciliación nacional? Como he citado en otro discurso de la que vendría después de la victoria, del triunfo de la República. Sería la reconciliación que ofrecería la legalidad y la democracia republicana, no el don otorgado de una manera graciosa como algo que se regala majestáticamente. Y decía Negrín: la República Española, fundada sobre la voluntad del pueblo, será fuerte, y por ser fuerte podrá ser generosa, inspirándose en los sentimientos humanos de nuestro pueblo, impondrá la reconciliación, porque sin ella no hay porvenir posible para una nueva España deseosa de contribuir con las demás naciones a la creación de un mundo nuevo de paz, libertad y progreso. Y así, pues, por lo menos como yo veo a Negrín. Gracias. Bien, después de este ímpetu hemos tenido esta chuta con nuestro amigo. De vez en cuando los chutes vienen muy bien. Al menos ahí hay mucha gente que se estimula con los chutes. Esperemos que nos estimulemos esta tarde aquí con esto. Bien, en este momento ya estamos planteando, tanto de Mirta como nuestro amigo, un planteamiento ya de la historia que poco conocida de Negrín hasta este momento. Ha habido gente que de forma muy académica lo viene estudiando y reforzando hace muchos años, pero poco se ha hecho para ponerlo encima de un tapete como se está haciendo ahora. Y bien, una vez pasado ya por el tamiz de los dos ponentes que tengo a mi derecha y a mi izquierda, le voy a pasar a Joan Garcés pues el turno.
Pero antes quisiera hacer una presentación de ello, si me lo permitís. Porque para mí, Juan Garcés, desde hace tiempo que ya conocía su bregar en este campo de querer romper barreras justamente ante las injusticias, para mí es una persona significativa por el seguimiento que luego después se ha hecho en su vida, ¿no? Y su hacer internacional contra la impunidad, que se percibe con demasiada frecuencia de gente indeseable, y supongo que para muchas personas sensibles contra cualquier dictación que se precie de tal. Es cierto que se especializó en asesorar a organizaciones y dirigentes políticos durante mucho tiempo, y pienso que seguirá en esa tarea, que tenían que lidiar contra situaciones y decisiones que odian o alteran los fundamentales derechos humanos y también los civiles y políticos. Y tenemos ejemplos muy cercanos y más que parece que se van a amontonar. No se me olvida el golpe militar, con referencia a Joan Garcés de Pinochet en aquel tremendo 11 de septiembre del 73. Yo tenía 35 años y llevaba ya una pelea en la dictadura justo en aquello, y era como una especie de un reflejo filtrado, porque ya sabemos que estamos en plena dictadura, bueno, ya estábamos en el ocaso aparentemente, con la bajada de tensión, pero sí era cierto que era como una especie de emblema de poder comentar y hablar y significar las circunstancias también que tenían los chilenos, y sobre todo la desgracia que tuvo don Salvador Allende con aquello, ¿no? Y que él estuvo cerca de este tema. También en aquel momento, algunos pocos comentábamos la similitud de un golpe militar más o menos semejante al que vivimos aquí en este país, y además, luego, pasando el tiempo, su interés de controlar al dictador Pinochet en muchos aspectos. Y siempre lo imagino en aquella batalla que tuvo Baltasar Garzón con el tema de bloquear la peninsular de Chile. Era algo que yo estuve siempre muy atento a ello en eso, y estaba entusiasmado que de verdad se cumpliera aquello. Al final, los temas políticos del Reino Unido, que la masa del tacho me parece que estaba por medio, evitó de que de alguna forma se hiciera justicia aquí en Europa a ese señor. En fin, su prolífico bagaje tremendo de conocimiento solo narrado anteriormente, que lo que narrado ahora, he puesto en 5 los continentes. Joan ha pisado los 5 continentes para de alguna forma expresarse y de alguna forma aventar a la gente sobre esos tremendos y negativos sucesos y situaciones que se siguen sucediendo, y eso tenemos en nuestra puerta también cercana. Todo ello provocó que se recibiera el premio Nobel alternativo, que es en alguna forma lo que también se llama el premio al sustento bien ganado, en Suecia en 1999, como una especie de ejemplo de todos los premios que ha obtenido en su vida, y entre otros de buen calibre. Para nosotros, también como en el caso de Mirta, es un placer para los ministros que estéis aquí, y de la forma alto y la forma que operáis, y de forma entrañable, que además se os ve en el aspecto físico, en la mirada, en el confort que esta casa os da. Así que, Joan, adelante. Muchísimas gracias por tan amable presentación. Buenas tardes, queridos amigos. En realidad soy yo quien está honrado por esta invitación. La figura de don Juan Negrín, yo la conozco desde que tengo uso de razón. En mi casa se hablaba del doctor Negrín, siempre de esta referencia. Y después, en el transcurso de la vida y por los azares de la vida, tuve ocasión de conocer y ser amigo del hijo primogénito, también médico, doctor Juan Negrín Jr., y otros miembros de su familia. Y tengo por consiguiente la
referencia directa de personas tan próximas. Juan Negrín, primogénito, fue compañero constantemente durante los años de gobierno de su padre, de forma que era quien mejor podía conocer cómo pensaba y cómo actuaba, y tiene muchas anécdotas y muchas referencias que podría ilustrar la personalidad polifacética de Juan Negrín. Pero yo voy a destacar solamente unas cuantas, porque evidentemente el tiempo es corto y breve. Y Juan es hijo de una familia de un hacendado canario, una familia rica, que se podía permitir en los años 20 enviar a su hijo, pagando al padre, a estudiar a Alemania durante la República de Weimar. Es un hecho muy importante que sin duda le marcó políticamente en un sentido positivo. Y fue un gran científico y aplicó los criterios científicos a su gestión, tanto como ministro de Hacienda, como ha sido comentado, como el trabajo para la construcción de la ciudad universitaria en los años 20 y después al frente del gobierno y del Ministerio de Defensa durante los años de la Guerra de España. Y es muy importante esta dimensión científica. Yo creo que una de las anécdotas que me contaba su hijo fue el nombramiento del director general del Cuerpo de Carabineros, que él creó. Escogió para ello a un científico, un doctor de su equipo, y le llama, le dice: tú vas a ser el director de Carabineros. Entonces la sorpresa del médico fue ¿qué sé yo de todo eso? No tengo ni idea, ¿cómo me nombras a mí al frente de esa responsabilidad? La respuesta del doctor Negrín fue: tú eres científico, has estudiado los métodos y conoces los métodos científicos, por supuesto, pues aplícalos al Cuerpo de Carabineros. Y efectivamente, el Cuerpo de Carabineros trabajó muy bien y de forma muy disciplinada y organizada durante el periodo republicano. Era un hombre, como se ha dicho, internacionalista, conocía muy bien de lo que eran las relaciones internacionales, había vivido, como he contado antes, en Alemania, estaba casado con una rusa blanca, de refugiados rusos, hablaba 5 o 6 idiomas. En los últimos años de su vida estaba estudiando chino y árabe, de forma que continuaba constantemente aumentando sus conocimientos. Se podría decir, y se ha escrito mucho y se ha dicho mucho sobre el doctor Juan Negrín, en los últimos años en particular, como ha dicho, creo que David también lo han dicho todos, la apertura de los archivos de don Juan Negrín ha ayudado muchísimo a conocer mejor detalles puntuales y otros mucho más estratégicos de la acción de gobierno. Pero yo quisiera centrarme hoy en lo que fueron digamos, el mensaje que me da la impresión que él dejó para la posteridad de los españoles, que lo sintetizaría en los puntos que fueron aprobados en las Cortes celebradas el día, creo que fue el 30 de enero de 1939 en Figueras, la última reunión en territorio español de las Cortes españolas, en las que a su propuesta se aprobó el empeño a partir de ese momento, que era el momento de retirada de Cataluña en las condiciones que tuvieron lugar. El empeño del gobierno iba a ser negociar una paz, una paz en base a 3 principios que consideraba que eran absolutamente fundamentales y por los que había que luchar hasta el final. Son 3 principios que en propiedad tienen una fecha de enunciación y en una circunstancia muy precisa: una guerra internacional, una batalla que se acaba de estar terminando en Cataluña, pero en que en propiedad enlazan con la historia española de, digamos, de muchas décadas y incluso de siglos. Y es así como yo veo esta noche a Juan Negrín, como un eslabón en una historia de un pueblo y de una civilización, en que él se ve a sí mismo y deja detrás una estela y una referencia en esa perspectiva de desarrollo
y de evolución de la cultura y de los anhelos de la humanidad. Esos 3 puntos son, primero, asegurar la independencia de España. Segundo, que el pueblo español pueda decidir libremente su forma de gobierno. Tercero, no represalias para nadie después de que termine la guerra. 3 principios. Y esos 3 principios marcan, a partir de esa fecha 30 de enero, ya antes por supuesto, los dirigentes de los republicanos hablaban de la Segunda Guerra de Independencia en relación con el primer punto. Toda la acción de guerra y toda la acción política y los mensajes que salen del gobierno republicano es que España está luchando con el mismo espíritu y frente a una invasión como la que se produjo en 1808 o en 1821 contra el gobierno liberal de Riego. La independencia de España, en un momento significaba en ese contexto que España estaba siendo terreno de operaciones de cuerpos regulares de ejércitos profesionales que obviamente obedecían a los intereses nacionales de los gobiernos y de los estados, ¿no?, en los cuales se inscribían, se formaban parte, y que él veía y era evidente que a cambio de esa ayuda internacional la subordinación de España era inevitable. El segundo, el que los españoles pudieran elegir su forma de gobierno, enlazaba igualmente con una aspiración constante digamos, desde la democracia popular. Tiene sentido en la historia que es a partir de la Revolución Francesa y su proyección en España, que fueron las Cortes de la Constitución de 1812 y la idea de la nación en desarrollo y en su momento en armas a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Y el tercer principio era el que no hubiera represalias, es decir, que la paz tenía que construirse sobre la base del respeto de unos a otros y no sobre venganzas y animadversiones y los crímenes que suponían ese odio entre unos y otros. Porque esos 3 principios, si lo miran ustedes, están hoy perfectamente vigentes. Piensen uno tras otro los 3, y lo voy a glosar en este momento. ¿Qué significan para los españoles de hoy en día? ¿Qué significa el que no habría represalias? Esas represalias se dieron, pero siguen hoy vigentes frente a los republicanos que resistieron la intervención extranjera y el fascismo. Los que fueron asesinados, los que fueron desaparecidos, los que fueron enterrados en cunetas o en fosas comunes, siguen represaliados. El castigo sobre ellos se mantiene. Los tribunales se niegan a abrir sus puertas para que sean investigados sus crímenes, todos ellos impunes. Hubo crímenes, obviamente, lamentablemente lo estamos leyendo todos los días en toda la primera plana de los periódicos, los crímenes que se cometen en toda guerra. Pero los que se cometieron en la zona republicana, en la parte republicana, primero fueron investigados y sancionados por el propio gobierno republicano. Y en todo caso después vino una causa general que no dejó, digamos, ninguna irregularidad por buscarla, por magnificarla y sancionarla. En cambio, ninguno de los crímenes de guerra o de los crímenes de lesa humanidad cometidos a partir del 17 de julio del año 36 hasta el año 77, ni uno solo ha penetrado en las puertas de un juzgado para ser investigado. El Código Penal se suspende, nos lo ha recordado el Tribunal Supremo actual, cuando se trata de crímenes cometidos contra los republicanos. De forma que el no habrá represalias sigue siendo una bandera hoy en día de la sociedad española, y de una forma u otra constantemente está siendo recordada por las generaciones actuales
en el Parlamento, en la calle, en los tribunales de justicia, por la parte de las Naciones Unidas, de organizaciones competentes en este orden de materia. El segundo punto y el tercero, el primer punto y el segundo, la independencia de la elección de la forma de gobierno, tienen igualmente una absoluta actualidad y es una tarea de presente y de futuro para la España de hoy. Que España fue independiente a partir del 39, cuando se subordinó totalmente a la política del eje, hasta puso el horario lo puso en un decreto que en su exposición de motivos dice que es un homenaje a Führer, así lo dice el decreto que establece el cambio de hora, que todavía no rige, para estar a la hora del Führer, y como homenaje, dice el decreto, a la acción del Führer y al ejemplo y al faro que era el Führer para ese régimen. Esa era la independencia que gráficamente, simbólicamente podíamos ver en ese gobierno. Pero si ese gobierno salido de la guerra y mantenido mediante los recursos de la dictadura se prolongó tanto tiempo, fue porque cedió a la potencia vencedora de la Segunda Guerra Mundial dimensiones estratégicas fundamentales de la independencia española. Por primera vez en su historia, España tiene legiones extranjeras instaladas de forma permanente en su suelo, digamos desde la historia de la España tal como hablamos hoy día de España, digamos a partir de finales del siglo XV. Hay que remontarse a la época romana en que no existía España, sino que existía Hispania con H y era otra cosa, para tener legiones extranjeras establecidas de forma regular y permanente en el suelo de la península ibérica. ¿Podemos decir que España hoy es un país independiente? Fíjense en la política exterior que tenemos. Estamos en el Mediterráneo, tenemos el mundo árabe a pocas decenas de kilómetros de nuestras costas, y sin embargo tenemos a nuestro suelo instalados fuerzas no españolas ni siquiera europeas que tienen como misión intervenir y actuar sobre los países árabes, con lo cual evidentemente cabe suponer que a quienes no les guste en sus países la intervención en cuestión, pues mirarán de dónde salen las tropas para intervenir en sus países y tienen mecanismos de retorsión, sin duda. Podemos decir que es una política exterior independiente cuando tenemos aquí un escudo antimisiles que es visto desde Moscú como el primer objetivo del primer cohete que saldrá en caso de conflicto internacional serio, puesto que el primer objetivo evidentemente será lo que tenga la capacidad de parar a los misiles, como es el escudo antimisiles. Podemos decir que somos independientes cuando nuestra moneda, nuestra capacidad de gestión financiera es nula, y que cuando surge una crisis, la economía española, el gobierno español, las cortes españolas tienen la imposibilidad de manejar el tipo de cambios y tienen que devaluar toda la riqueza nacional y todos los bienes y recursos de España para poder ponerse con una capacidad de competencia económica internacional. Podemos decir que somos independientes cuando nuestras direcciones políticas más importantes se pelean y codean a codazos entre ellas para ver cómo son más obsecuentes a las directrices que les vienen dadas o impuestas desde otros centros de poder. Obviamente que la independencia no es ahora ni lo ha sido nunca aislamiento internacional. Desde luego Juan Negrín, como he dicho y yo reitero, era un hombre internacionalista que actuaba e interactuaba constantemente con el mundo en el cual vivía, y hoy igualmente y mañana será así, pero hay maneras y maneras de interactuar. Nosotros interactuamos con nuestros vecinos desde nuestras propias casas, pero no nos gusta que se metan en nuestra casa. Sin embargo, estamos todos viviendo en el mismo barrio, hasta en el mismo edificio. Aquí estamos en Europa, estamos en el Mediterráneo, estamos en el mundo. Por consiguiente, estamos interactuando con todos los países.
pero hay márgenes y límites de decir, bueno, pongámonos de acuerdo, pero con respeto, no nos vaya usted a humillar, porque eso es otra cosa. Y sin embargo, constantemente nos está siendo recordado, no hay ninguna decisión estratégica que haya sido tomada, por ejemplo, en las últimas décadas en Alemania, que aquí no haya sido acatada de una forma fervorosa. Obviamente que podemos estar de acuerdo en una decisión en Alemania y aplaudirlas. Por ejemplo, a mí me parece muy bien que el gobierno actual de Alemania pues sea el gobierno abierto a los refugiados. Que lo hace por razones humanitarias, puede ser, y es encomiable. Que lo hace por razones económicas, en un país que está necesitado, en una fase de envejecimiento muy rápido y que necesita renovar su fuerza de trabajo, también me parece evidente. Pero sea por una razón o la combinación de ambas razones, merece el aplauso, al menos mío. Pero no por eso voy a estar de acuerdo con todas las decisiones que en estos momentos se están tomando en Europa, que significan que toda la franja mediterránea de Europa en los últimos 10 años está bajando en sus niveles económicos, está aumentando en sus déficits económicos, está aumentando en sus desigualdades sociales internas, mientras que los países nórdicos de Europa y sobre todo Alemania está beneficiándose de esta situación económica. Yo pienso que la dimensión europea, y obviamente que soy europeísta, y requiere que los países se respeten unos a otros y que unos se ayuden unos a otros, se critiquen unos a otros, pero con una perspectiva de respeto mutuo, que no es el caso. Y la tercera dimensión, entrelazada con las otras dos, es que el pueblo español tenga la libertad de elegir su forma de gobierno. Bueno, por eso lucharon generaciones españolas desde la Revolución Francesa, que su influjo llegó a España a lo largo de todo el siglo XIX. Esa es una aspiración, es una veta que recorre toda la historia de la cultura española y que llega hasta hoy y estará presente mañana, porque democracia es eso, poder elegir. Y si no podemos elegir la forma de gobierno, ¿qué significa soberanía nacional? ¿Qué significa soberanía popular? Y nadie puede negar que en España, desde el año 36, más exactamente, desde marzo del 39, porque hay una España, evidentemente, que lucha y resiste, hasta marzo del 39, al pueblo español se le ha negado el derecho, y se le sigue negando el derecho a elegir la forma de gobierno. Soberanía popular, soberanía nacional, sin poder elegir la forma de gobierno, eso es una contradicción. Se nos podrá decir que hay monarquías en otras partes de Europa, y también hay en Arabia Saudí y en otras partes, pero al menos son monarquías consentidas o inclusive emocionalmente y afectivamente deseadas y queridas. Pero aquí no se le da la oportunidad al pueblo español de decir que miramos a la monarquía como los ingleses miran a la suya. Eso ni se presume ni se asume. Y esas tres dimensiones están por consiguiente articuladas entre sí. Es un ideal por el cual lucha el gobierno desde el primer día de la República, el primer día de enfrentamiento a la sublevación militar, en los últimos meses de gobierno hasta el final. Justamente estos días pasados he estado leyendo un libro que le recomiendo, que David todavía no tengo ocasión de leerlo, pero le recomiendo el libro de Paul Preston, que se llama Los últimos días de la República, que acaba de ser publicado hace unos meses atrás, ya accediendo a las fuentes documentales más modernas, que da un pormenorizado descripción de lo que fueron día a día, hora a hora, las últimas semanas del gobierno. Es extraordinariamente enriquecedor ver, hablando de los documentos, de los personajes que están ahí vivos, de cómo se están desarrollando los acontecimientos, y la introducción y la conclusión del autor, que es un brillante historiador británico, es que efectivamente Juan Negrín es el gran personaje del momento, pero a mucha distancia de cualquier otro, que se identifica con un movimiento popular. No es un ser, digamos, que está
deus ex machina que surge ahí digamos, de las esferas celestiales, sino que se encuentra con que está intentando encauzar toda una energía de las grandes masas españolas, de las grandes masas democráticas, y que constantemente está diciendo: yo no puedo firmar una paz que va a significar entregar a más de 500.000 españoles, más de medio millón de españoles, a la muerte como consecuencia de la represión. Y con ese mensaje que está enfrentando constantemente las desmoralizaciones, las divisiones, las mezquindades que en su propio gobierno y en su propia coalición de gobierno surgen de aquí y allá, y hace frente a ellas con determinación hasta el final. Y este es el mensaje que yo creo esta noche quiero, entre las muchas facetas y dimensiones que tiene la obra política y la acción política del doctor Negrín, dejar presente y evocar en esta oportunidad que esas tres postulaciones que animaron los últimos meses de la resistencia y de la lucha de los españoles siguen vigentes hoy y lo continuarán siendo los años que vienen. La nieta de don Juan Negrín. Buenas tardes, es muy breve para que dé paso al coloquio. Cuando los miembros de la Red Republicana nos reunimos aquí en el Ateneo, nos reunimos todos los jueves, pensamos que era imprescindible hacer algún acto homenaje a Juan Negrín aquí en el Ateneo. Pues lo primero que decidimos fue dirigirnos a Miguel Pastrana como presidente de la agrupación Juan Negrín. ¿Quién si no? Para ver si podíamos colaborar con él y organizar este acto. Y le damos las gracias porque nos ha abierto el Ateneo. Porque ahora está muy difícil organizar cualquier cosa aquí en el Ateneo, por eso quería también darle las gracias por eso. Entonces, cuando lo organizamos, después de la reunión que tuvimos Juan Iglesias y yo, los Juanes, como nos llaman, con Miguel, pues pensamos que organizar. Teníamos pensado que organizar, pero por supuesto lo que sí estábamos de acuerdo, todo lo de la Red Republicana, que era intentar invitar a Carmen Negrín, como es natural, que desde luego pues todos la hemos echado de menos, ¿no? Entonces le mandé un correo y fue pues realmente, pues si el día 12 era el aniversario, sabíamos que ese día tenía un acto en el cementerio de París, donde está enterrado, y que por supuesto pues por esa fecha iba a estar muy ocupada, porque nosotros, como dijo muy bien Miguel, habíamos intentado organizar este acto para esa fecha. Entonces le mandamos un correo invitándola, pero como 15 días antes o casi 20 días antes, y nos contestó diciendo que le había emocionado recibir el correo al ver que todavía había muchas personas que se acordaban de su abuelo, y que diese las gracias públicamente de la invitación, y que en principio me confirmaría su asistencia como una semana o 15 días más tarde. Pues claro, nosotros teníamos que hacer, digamos, el programa y difundirlo. Pero también lo que me dijo, una cosa que a mí me emocionó, fue que no solo le había emocionado la invitación, porque a su vez había coincidido que ayer, me dijo, volví de Belgrado, donde le habían invitado también a un homenaje a su abuelo, justo con los 60 años, porque el mariscal Tito le había invitado a Juan Negrín a la inauguración de un monumento allí en la ciudad. Y que precisamente a la semana de volver de la inauguración de ese monumento en Belgrado falleció Juan Negrín. Y por eso para ella estas fechas, pues digamos, le dan mucha sensibilidad y le dan muchos recuerdos. Y bueno, lo que quería decir aquí, pues eso, públicamente. Luego nos mandó un correo diciendo que era imposible venir porque tenía también unos actos en Londres y en París, y que bueno, que diese las gracias públicamente, y eso era lo que yo quería decir aquí, y que de verdad le hemos echado de menos. Muchas gracias. Bien. Después de haber estado escuchando a nuestros excelentes ponentes,
en un lugar como el nuestro, al lugar de un coloquio y algunas preguntas. Os ruego de que de alguna forma lo dirijáis personalizado a las personas que están hablando cada una en una faceta determinada. Todo ello para centralizar justamente algunas dudas que tengáis o alguna propuesta o una ampliación, no exagerada, pero bueno, alguna puntualización, lo que fuere. No os alarguéis, os pido por favor en las preguntas. Sí. Sí. ¿Os parece que voy anotando palabras? Sí. Hay una solicitada por el profesor García Bilbao. Voy apuntando. Si me dejo a alguien, me lo decís, por favor, en un momento. Yo controlo el tiempo, Aníbal, Ricardo Enrique. Pues al menos. Alguien más, aunque luego pueda haber un caballero, Pablo. Es el nombre de casi todos, pero de todos no. Soy un poco con los nombres, a veces me olvido. Si no veo el nombre escrito en un libro de historia, esto siempre. De punto, el nombre. Muy bien, pues hacemos una tanda ahora y luego con el debate. Os ruego que la pregunta la hagáis, como han hablado los tres en unas condiciones totalmente amplias dentro de su opinión y su formación y sobre todo lo que han podido abarcar, preguntar precisamente al ponente determinado que tengáis que preguntar, que no hagas las preguntas ya. Sí. Profesor García Bilbao. Gracias. Bueno, quería, abundando en lo que se ha dicho aquí, que ha dicho nuestro querido consocio sobre la sensibilidad de Carmen Negrín, hay que decir que en estos días tuvimos un acto republicano en Tarragona, en el Ayuntamiento de Tarragona, y donde hubo ocasión de hablar de la figura de Negrín, de la memoria y de la situación que nos ha llevado hasta la actualidad y los problemas de la memoria. Y entonces le enviamos el audio a Carmen Negrín. Bueno, pues contestó a las 48 horas, se había escuchado el audio y la mujer estaba muy emocionada, entre otras cosas porque eran los días del aniversario propiamente, ¿no? Y recuerdo sus palabras: el que quiera entender, que entienda. El problema que tenemos con lo de la República es que hay gente que lo que pasa es que no quiere entender, no quieren entender. Para la República, en primer lugar, lo que se necesita es voluntad. Y si no hay voluntad republicana, entonces la República se queda en las ideas, en la cuestión filosófica, y la República sin acción republicana no es nada. Y ahora falta acción y falta voluntad. Entonces actos como este son realmente importantes. Y yo tengo que decir que se ha evocado aquí la figura de Negrín a partir de palabras suyas, que lo ha hecho Pastrana y lo ha hecho Garcés, lo habéis hecho también vosotros en la forma en que lo habéis planteado, pero el planteamiento que ha hecho Garcés es realmente un regalo que nos ha hecho, porque nos ha dado argumentos. La lectura que has hecho, permíteme, la lectura que has hecho es muy buena, porque normalmente este tipo de actos siempre nos dicen que es una cosa fósil, como del pasado, en fin, ya están estos y tal. No. El régimen actual tiene verdadero miedo a la memoria. Cuando en la Carta de Vicálvaro, cuando nos reunimos 80 organizaciones memorialistas de todo el Estado y republicanas, hicimos un catálogo de reivindicaciones básicas y luego nos quisimos reunir con los distintos partidos, aparte de que no nos quisieron recibir muchos, algunos sí que nos recibieron. Nos recibió el Partido Popular. Y el Partido Popular lo dijo claro en la mesa: todo el dinero que queráis para subvenciones, para desenterrar huesos, siempre y cuando no se toque el consenso del 77, el consenso en el que se basa la transición. Y en eso están metidos prácticamente el 100% del arco parlamentario. Es que esa es la realidad. Es decir, aquí se puede hablar de todo mientras sea hacia el pasado, pero ni por asomo tocar el consenso del 77 que liquidó esas tres aspiraciones del presidente Negrín que tú has evocado hoy. Que ese programa de mínimos de Negrín para conseguir una paz, esas tres aspiraciones, la independencia nacional,
las tres que has planteado, la soberanía, la salida de las tropas extranjeras, el hecho de que podamos decidir libremente nuestro futuro, esas tres siguen estando pendientes en el haber de la política española. Y eso es un hecho. Por tanto, todos aquellos que plantean que la República a día de hoy no es prioritaria, que la República a día de hoy no tiene lugar en las políticas parlamentarias, en las políticas de alianzas o en las políticas de unidad entre partidos, los que dicen que la República no tiene lugar ahí, sencillamente son los primeros en traicionar ese planteamiento que tú muy bien hoy has evocado. Por tanto, habéis convertido la red intercívico republicana, nuestros compañeros de aquí del Ateneo, y digo compañeros porque yo estoy en la Juan Negrín, o sea que estamos aquí pegándonos continuamente, no nosotros no nos pegamos, nos llevamos bien, pero estamos en la lucha y la situación en el Ateneo no es buena precisamente. Siempre se ha dicho que el Ateneo es una metáfora de España, ¿no? Bueno, pues estamos fatal. Bueno, pero habéis convertido con estas intervenciones que habéis hecho un acto que es de recuerdo en un acto de recuerdo de lo que tenemos que hacer. Nada más, gracias. Gracias, pero te añado que también están progresistas federales. Bueno, progresista federal. Tienen ya una antigüedad de más de 20 años. ¿Cuál progresivo? Sí, me estoy mirando permanentemente con ese tema. Bien, sí. Pedro García Bilbao, presidente de honor de la agrupación Negrín, pero quiero decir una cosa para que conste. Me han presentado como presidente y es verdad porque cuando se registra la agrupación, se registra hacia falta. Te lo digo para que no os... Yo creo que todo integrante de la agrupación, como sois vosotros también otros que estéis, o sea, todos los que estén en ese momento representando son presidentes y todos somos al mismo tiempo socios, es decir, los puestos son por imperativo legal, así de claro. En fin, ha salido algo que estaba soñando que saliera en este acto, que son los famosos 13 puntos del gobierno de Negrín. Me los he leído un montón de veces y esos 13 puntos, todos, del 1 hasta el 13, tienen una carga de sensatez tremenda. No sé cómo no ha sido más visible esos 13 puntos para poderlos discutir y analizar, inclusive copiar. Tremendo. Pero en fin, ya nuestro amigo Joan nos lo va a estar explicando de alguna forma y vamos adelante con lo que... María Paz. Venga, tú mismo. Muchísimo las intervenciones de todos. Me han parecido muy ilustrativas. Más alto, por favor. Muchas gracias por las Ponte de pie, ponte de pie. Mi pregunta me gustaría hacérsela a nuestro compañero David. David, puesto que estás ahora mismo recién doctorado y has publicado un libro en el que tienes como bibliografía un poco de privilegio Ángel Viñas, me gustaría preguntarte si tú crees que el hecho de que el general Franco, el africanista, vendiera como éxito suyo nuestra neutralidad en la Segunda Guerra Mundial no está avalado por el hecho completamente distinto de que fue Churchill quien decidió que nosotros, España, no podía tenía que permanecer neutral porque de lo contrario se aliaría al eje? ¿Te parece? Pues yo creo que Joan sabe más de este tema, que yo ya he escrito más de este tema, que yo me detengo del 39. Por favor, ponte de pie y más alto, por favor. Creo que efectivamente Churchill es esencial para entender el por qué Franco va a permanecer en el poder a partir de 1945. Una vez derrotados Hitler y Mussolini, Franco en solitario es una amenaza y empiezan los nuevos tiempos de la Guerra Fría, en los cuales pues, Franco pasa a ser una garantía como valladar anti-izquierdista en sur Europa, ¿no? Entonces yo creo que y ahí pues Londres va a ser sin duda el principal actor en defensa de la permanencia de Franco. Bien. Ricardo. Muchas gracias. Traigo el mensaje de América Latina al
cumplirse los 60 años del fallecimiento de Juan Negrín, maestro que llegó a nuestras costas, a nuestras capitales, a entrevistarse con los grandes hombres que aquí desgraciadamente se ignoran muchas veces. Me refiero a Víctor Raúl Haya de la Torre, a José Figueres Ferrer, expresidente de Costa Rica, Víctor Paz Estensoro de Bolivia, y así un sinnúmero de grandes líderes como Rómulo Betancourt en Venezuela. La cultura fue el estandarte que agradeció siempre Juan Negrín, y es por eso que cuando Iglesias que ha dicho que se reunieron en el 45 en México, ahí estuvo Haya de la Torre, ahí estuvo José Figueres Ferrer, y allí estuvo también Bernardo García Oquendo, un gran peruano aprista que luchó en las filas republicanas y que a la salida de Barcelona se encontró con gente que retrocedía, y jóvenes en su mayor parte, y con pistola en mano les dijo: a luchar, tenemos que regresar. Y así esa anécdota nos lleva a pensar que tenemos que seguir abrazando la lucha republicana. No por nada quiero sostener también que nuestra integración de los pueblos de América Latina tiene una impronta muy profunda, y es la República. 21 naciones que están tratando de integrar para ser el pueblo continente, y Antonio Dorrego, el famoso filósofo peruano. Bueno, pues nosotros tenemos esa ayuda de los grandes líderes, de los grandes pensadores españoles, como Juan Negrín, como Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista, como Gregorio Marañón, Besteiro, etcétera, etcétera. Ellos lucharon contra el colonialismo y les estamos muy agradecidos porque nos ha despertado un espíritu nuevo, independiente, para constituir el pueblo continente. Y yo quiero que se tenga muy presente lo que es el pueblo continente, la unidad de las 21 naciones latinoamericanas que en América le llamamos, fundado por Haya de la Torre, el pueblo continente. Indoamérica, señores. Indoamérica ya no es Hispanoamérica, no es Iberoamérica, Indoamérica, pueblo de naciones, y América Latina también es compatible. Así es que gracias por todo. Esta ha sido mi explicación. Gracias, Ricardo. Tantos años de pelear en este campo y la fe y el empeño que pone. Bien, don Pablo. Sí. Dos preguntas, pero no sé a quién dirigir. Sería conveniente que dijeras. Una es por qué el gobierno de la República no hizo el decreto de guerra, del estado de guerra, y si hubo consecuencias, o qué consecuencias hubo. Luego otra pregunta es si los archivos de la guerra civil están ya abiertos o siguen cerrados. Supongo que el que más... Los que habéis investigado el progreso... Bueno, claro, hablar de archivos de la guerra civil es muy diverso, quiero decir, archivo de la guerra civil y de sus consecuencias también, porque claro, por ejemplo, todo lo que hay en Salamanca, ¿no? El archivo del Centro Documental de Memoria Histórica es la requisa que hacen las tropas franquistas sobre los documentos que van encontrando en las distintas localidades en la medida que avanzan. Eso también es un archivo guerra civil, diríamos. Y de hecho, casualmente, hasta muy avanzada la llegada de la democracia, pues estaba guardado por guardias civiles, o sea que esto tiene su historia. Que los archivos de la guerra civil estén abiertos, bueno, realmente se ha avanzado, pero aún hoy no es tan fácil. Ayer mismo estaba presentando un libro sobre la represión en Robledo de Chabela, en este pueblo del norte de Madrid, y claro, su autora, que es amiga y compañera,
pues no le dejaban entrar en los archivos municipales. Digo, pero ¿cómo a estas alturas es posible que todavía te estén impidiendo? Entonces yo le dije, mira, vamos a pensar un tema que podamos enunciar que no utilice los términos guerra civil, porque si no, no te van a dejar pasar o te van a tener muy, muy vigilada. Entonces vamos a pensar algo como demografía, que vas a estudiar la demografía de la zona durante la guerra civil. Y la dejaron. Todavía es casi de chiste, pero así fue, ¿no? También hace un año que estuve investigando pues sobre la quema de conventos del 10-11 de mayo de 1931, un suceso magnificado, y en el archivo de la Casa Profesa de los Jesuitas de Alcalá de Henares dicen no, en este archivo solo se pueden investigar fondos hasta el año 1936, luego usted no puede investigar. Digo, hombre, es que esto que yo le estoy pidiendo es del 31, no del 36, pero ¿cómo es posible que todavía hoy se pueda hacer sí, de su capa un sabio hasta el 36, porque lo digo yo? Esto es increíble, ¿no? Y luego, bueno, yo diría que sobre todo es bastante arbitrario y bastante contraproducente también muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que se puede ver y qué es lo que no se puede ver, ¿no? Está uno más en las manos del archivero de turno o archivera, y a veces se creen que son fondos privados y particulares. Luego los fondos, por ejemplo, de la guerra civil expresamente, ¿no? Claro, muchas veces, bueno, los consejos de guerra tratan hechos de la guerra civil, con lo cual, bueno, esto está en una vertiente un poco peligrosa, los fondos de los consejos de guerra que tratan sobre la guerra civil, de los vencedores, claro, de los que vencieron en la guerra civil, de tal manera que, claro, de ahí se va a crear ese artefacto jurídico que es la causa general, y resulta que la causa general sí está colgada en internet, si llegas a ello, pero no los fondos, tampoco los fondos de los consejos de guerra, con lo cual ahí hay una situación que cuando lo desean es manipulable, de tal manera que, por ejemplo, el poeta, el gran hombre que es Marco Sana, fallecido no hace un mes, pues la ultraderecha le hace un montaje a partir de lo que decía la causa general de su persona. Y bueno, tú dices, bueno, pero es que lo que está en la causa general es una parte importante, mentira, simplemente para encausar a un preso republicano. Bueno, pues ahí está, es decir, que tú dices, claro, es que es un poco contradictorio que hayan echado mano a de la causa general y sin embargo no tengan su defensa, bueno, pues que él fue un joven soldado leal y no vamos a decir que los juicios eran algo absolutamente, era una farsa. Entonces, ahí hay mil aspectos que son difíciles de tratar. ¿Qué puedes decir, David, al respecto? Bueno, relativamente tuve suerte porque en el momento en que terminé la investigación, fue cuando empezaron los problemas con el acceso a la documentación del archivo de Asuntos Exteriores, que ahora está cerrado, se trasladó a San Francisco de Cardenares y parece que vuelve a estar disponible ahora, ¿no? Pero realmente, bueno, sí que la información por desclasificar los archivos españoles, relativo a la guerra, pero yo creo que un déficit de la historiografía española es que no se ha ido lo suficiente a archivos diplomáticos extranjeros para conocer las posiciones relativas a España. Eso es lo que ha limitado hasta ahora en muchos aspectos la interpretación y el significado de la guerra de España en esa crisis de entreguerras, ¿no? Entonces, no solamente la documentación española, sino la documentación que se generó
en el extranjero relativa a España, ¿no? Muchas cosas que en los archivos españoles nunca aparecerán, sí puedan haber dejado rastro documental en archivos de Francia, Inglaterra, Estados Unidos. En Rusia. En Rusia, claro, en Rusia sí, pero ahí todavía queda bastante por hacer, ¿no? Todavía los archivos relativos a la guerra de España en Rusia son en relación a las brigadas internacionales, a la internacional comunista, pero no a los servicios secretos y a muchas otras. Sí, vale. Efectivamente, la pregunta se refiere a un punto crucial. Lo primero que hacen las tropas sublevadas es declarar el estado de guerra, que significa que el mando real y efectivo lo tienen los militares. En cambio, la República resistió el golpe de Estado y lo que siguió sin declarar el estado de guerra. Hasta el último momento, hasta el mes de febrero del 39, el gobierno republicano mantiene el poder civil, el poder democráticamente elegido en la elección del 36 y bajo la autoridad del control de las Cortes españolas, y los militares, el ejército popular que se crea, los militares profesionales que son legales a la República, como General Rojo, reconocen la autoridad civil hasta el último momento. Cambia la situación en febrero. En febrero, ya después de la batalla de Cataluña y de la retirada de las tropas de Cataluña, es un momento muy crítico. Por todas partes se está cundiendo el elemento de descomposición y desintegración. El gobierno del doctor Negrín intenta controlar la situación. Él se encuentra en una situación muy débil porque se encuentra en Francia, tiene que venirse de nuevo a la zona que estaba bajo control de la República, que es unas 10 provincias y unos 10 millones de personas en ese momento. Están siendo todavía leales al gobierno o no han sido ocupadas por las tropas sublevadas. El presidente de la República no quiere regresar a España y en ese momento, pues, por primera vez se declara el estado de guerra en la República. Y bueno, fue lo que vino después y es conocido. Los militares aprovecharon el poder que les daba el estado de guerra para censurar la prensa de los partidos del Frente Popular y para preparar la sublevación del coronel Casado y de lo que fue la Junta de Defensa Nacional, que fue un golpe de Estado contra la República, contra el gobierno legítimo, apoyado por algunos militares y algunos partidos políticos, no partidos dirigentes políticos. Fue un fenómeno que se produjo en Madrid, la Federación Socialista de Madrid, los anarquistas de Cipriano Mera en Madrid y algunos más en Madrid. Pero en la circunstancia en que se encontraba en ese momento, pues fue, digamos, el golpe final contra el gobierno. Que yo vaya a abundar en esto también, porque es un tema, verdad, que como ha dicho el doctor Garcés, es un tema, los lapsos. Y además me interesa, os quiero hablar por el tema de lo militar, como he dicho, yo aquí de Armó, yo he sido militar profesional durante varios años y bien, y terminé bien en el ejército, no me echaron ni nada de eso, sino pasé a la otra administración. Pero, y coincido, la República no declara el estado de guerra inicialmente, porque lo que lo han hecho precisamente son los golpistas, y quiere efectivamente resaltar la primacía del poder civil sobre el militar, por la República con sus turbulencias, que esto no se suele decir por parte de la historiografía, no digo ya franquista, sino incluso alguna equidistante. La República con sus contradicciones sigue siendo un Estado esencialmente democrático y de derecho durante la Guerra Civil. Y de hecho todos lo que dicen los crímenes de la zona republicana ocurren durante los meses de desgobierno republicano, no gobierno republicano. Es a partir de la reconstrucción que inicia Largo Caballero y que perfecciona el Estado republicano
las sacas pues ya no tienen lugar. Y lo que hacía la República era prorrogar todos los meses, y esto los historiadores me corrijan si me equivoco algo, todos los meses salía en el no sé cómo se llamaba, la Gaceta de la República, efectivamente, en el BOE, todos los meses, inequívocamente, prolongando durante un mes el estado de emergencia. Era lo que tenía la República. Para entenderlo, se llama mucha atención, pero era eso, para la legalidad republicana lo que existía en España era un gigantesco problema de orden público. Para entendernos, y parafraseando y para que se vean como una cale borroca gigantesca, pero no admitía un estado de guerra. No admitía un estado de guerra, lo que tenían era unos gamberros o insurrectos, pero no les daba el estatus de beligerantes. Eso era una cuestión fundamental para la política del estatus jurídico de la República. Efectivamente lo hace en febrero, y como ha dicho el profesor Garcés, pues también puede, aunque el golpe de Casado ya se estaba gestando desde antes, puede que eso de alguna forma favoreciera algunas de las maniobras golpistas, aunque lo hubieran dado igual, de un sector, no todo el ejército republicano tampoco, ni mucho menos, porque el que planta cara aquí en Madrid al coronel Casado es otro coronel, es el coronel Luis Barceló, fusilado por los casadistas, un personaje muy olvidado, pero para mí uno de mis grandes también héroes, si se puede decir así, el militar que está a punto de aplastar a las tropas de Casado, porque el militar que defiende, uno de los últimos defensores de la legalidad republicana en Madrid. Y como ha dicho también, no son exactamente los dirigentes, sean anarquistas. Efectivamente está el Cipriano Mera, que tiene un mando militar importante, pero el secretario general de la CNT, Horacio M. Prieto, disculpa, ese tema, vale. Horacio M. Prieto, no, o sea, el negrinismo, como he dicho, era transversal, había negristas partidarios de la resistencia en todos los partidos, y también había antinegrinistas, antipartidos de resistencia, verdad que la mayoría lo sabía, el Partido Comunista era más homogéneo, y nada, era lo que quería abundar. Bueno, ya sé que tenemos poco tiempo, simplemente que el tema del estado de guerra me parece muy importante, porque la República, por lógica democrática, no quería promulgar el estado de guerra, pero la situación era de guerra real. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que eso va a permitir, por ejemplo, que no se acabe de un plumazo con el quintacolumnismo. Esto tiene un efecto bastante contraproducente para la legalidad republicana y para el combate contra el enemigo interno, desde mi punto de vista. De que cuántas veces cuando uno está trabajando estos temas dice qué benévola fue la República con sus enemigos. Eso es lo que yo he sentido en muchas ocasiones. Es inevitable que hablar de temas históricos, así sea del siglo XX, del siglo II o antes de Cristo, haya discrepancias. Yo en este punto declarar el estado de guerra significa que el mando real lo tienen los militares, y el gobierno republicano se enfrenta a una sublevación dentro del cuerpo militar. Realmente hay una profunda desconfianza en donde qué militares son leales y quiénes no son leales. Y tal es así que crean el cuerpo de los comisarios políticos de cada unidad militar, precisamente para que haya un cierto control de una persona políticamente leal a la República frente a los militares que están actuando en la guerra. Y esa desconfianza tenía sentido, puesto que se había sublevado una parte de la oficialidad. De modo que el pensar que declarar el estado de guerra en el 36, en los 37, en los 38 hubiera podido permitir hacer frente a los problemas por ejemplo, concretamente el de la quinta columna, pues lo que pudo ser y no fue. Yo siempre digo que nunca se sabe, evidentemente, yo no puedo decir que hubiera sido diferente, pero ¿en qué oficiales realmente podría confiar el gobierno republicano? El problema es desconfianza. Y entregarles todo el poder a través del estado de guerra, pues eso pensaron mucho. Un momento, ya ha pasado mucho tiempo, O sea, quiere decirse que esto se nos ha quedado corto, eso está claro. Además,
no sé, me da envidia no estar de ponente aquí, porque claro, como moderador no puedo acaparar todo lo que sé, todo lo que escuché con mi padre, con unos con otros, y entonces estoy aquí arrinconado sin poderme mover, por la cantidad de cosas que podía contar, personales, familiares, con respecto a la guerra civil y lo que vino después, claro. Porque mi padre fue de los represaliados, pena de muerte, por ejemplo, campo de concentración, porque fue en 2, y un traje tremendo, y bloqueado hasta el 78, que un joven fue, después de votar la Constitución, a casa de mi madre, me la encontré llorando, a lágrima viva, un joven que me hubiera gustado por lo menos saludarle, ¿no? A decirles que ya estaban liberados. En el 78. Cuando se votó la Constitución. Una llantina tenía de 3 pares de narices. Bueno, en fin, como no he podido en ese tema, voy a acelerar ya todo esto y queda Concha Calvo en este... Pero vamos, viendo cómo está sucediendo esto, si me ha quedado un regusto de volver a repetir algo así, porque hay algo que tengo esa sensación. Concha, venga. Es cierto que don Juan dice que tras su muerte no quiere ser trasladado a España. Él dice que no quiere ser, no se oye. Lo que sé que dice esto muy significativo. Ahora, esa es una pregunta no, yo a lo mejor algún historiador lo sabe, lo que sí parece cierto, porque la muerte de Negrín es verdad que él muere, dicen que está no amargado, sino que es verdad que él pide que no sé, si en la tumba de Negrín en París pone JNL porque él lo quiso así. Pero no era tampoco él siempre se consideró, no quería el culto a la personalidad, que es verdad que en la guerra se usa como, lo llegó a usar un poco como táctica de guerra, de unificar, pero luego en su vida personal parece ser que no. Yo no sé si creo, yo tiendo a pensar que no, pero él sí que dijo que no se pusiera su nombre en la tumba de París, con lo cual, si alguien sabe ese dato de si él pidió, pero no lo sé. Yo tuve la suerte de hablar con Carmen Negrín cuando estuvimos en el homenaje a Azaña el año pasado. A Carmen Negrín le pregunté dónde estaba enterrado. Yo sabía que estaba en París, pero se me podía decir dónde estaba en algún momento. Ya me dijo que su padre quería estar enterrado en París, que no quería, que le había dicho, o sea, su abuelo le había dicho que no quería volver, que su tumba aparecían las iniciales porque no quería que nadie supiera dónde estaba, y que precisamente en este momento estaba dudando, porque realmente muchísima gente lo sabía, si ya hacer un homenaje que se conociera el lugar exacto. Bueno, a mí lo que me dijo su nieta es que su abuelo no quería volver a España y que no quería que se supiera dónde estaba enterrado. Es lo único que puedo decir. Me corresponde decir lo de la tumba, porque hay fotos con el JNL, no quería que... La otra pregunta es ¿por qué se le retira el carnet? ¿Por qué le retira el carnet del PSOE? Eso daría para un debate de la tertulia republicana con los hermanos de la tertulia republicana. La respuesta es muy sencilla. Él es socialista. Está presidiendo un gobierno en el que entra el Partido Socialista. La Ejecutiva Nacional del Partido Socialista es leal al gobierno. Leal al gobierno, González Peña. Sin embargo, es la Federación Socialista de Madrid la que por su cuenta y riesgo se enfrenta y se subordina frente al gobierno presidido por un socialista. Y una vez sublevados, el doctor Negrín era militante de la FSM, de la Federación Socialista de Madrid. Lo expulsan en febrero del 39. Son los que se han levantado dentro de los socialistas de Madrid contra el gobierno del doctor Negrín, que en su aversión hacia su persona lo expulsan de la Federación Socialista de Madrid, mientras que la Ejecutiva Nacional era leal y fue leal hasta el final al gobierno. Pero luego Prieto, pero es Prieto. Tenemos que poner un nombre, es Prieto, que ya está en conversaciones respetables, una figura de conversaciones con Don Juan. Y eso es así, no es que...
Y esto forma parte porque esa decisión dura hasta hoy y algunas partes de las almas va a condicionar toda esa decisión que sufre el Partido Socialista en esa época, la arrastramos hasta hoy. Y básicamente son maniobras roquieristas.